Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. La Iglesia en España ultima los preparativos para la visita del Papa León XIV. Al menos 13 fallecidos en el mayor ataque de Rusia contra Ucrania de los últimos meses. Y en España el paro baja a la menor cifra en mayo desde 2007 gracias al sector servicios con la llegada del buen tiempo. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. En Bolivia, el Defensor del Pueblo y la Conferencia Episcopal instan al gobierno y a los movimientos sociales a abrir un espacio de diálogo ante el aumento de la crisis social en la nación. El Papa León XIV nombra prefecta del Dicasterio para la Comunicación a María Montserrat Alvarado, hasta ahora presidenta y directora de operaciones de la EWTN News. El Arzobispado de Madrid preside esta tarde el acto de clausura de la fase diocesana de la causa de canonización de la sierva de Dios Carmen Hernández. La diócesis de Cuenca celebra la fiesta de su patrona y alcaldesa de honor, la Virgen de la Luz. Hezbollah e Israel reanudan sus ataques pese al anuncio de Trump de un fin inmediato de los combates. La Unión Europea despliega en Zaragoza 2.500 militares de 13 países miembros en uno de los mayores entrenamientos de defensa comunitarios del año. En España, la luz y el agua vuelven a encarecerse desde junio por el fin de las rebajas fiscales. El precio de los hoteles en Madrid se dispara hasta los 637 euros por noche por la visita del Papa y los conciertos de Bad Bunny. Y en deportes, España inicia la defensa del título mundial masculino de baloncesto 3x3 con un triunfo y una derrota. La Conferencia Episcopal Española ha acogido esta mañana en su sede la última rueda de prensa previa al comienzo del viaje apostólico del Papa León XIV a España para seguir conociendo los detalles de esta visita. En ella han participado en primer lugar el presidente de GAT3, Narciso Michavila, que ha comentado los resultados de la encuesta realizada por la empresa a 10.000 peregrinos que acudirán a los dos actos multitudinarios en Madrid. Esta encuesta ha revelado, entre otras cosas, que más de un 60% de ellos acude a los eventos para expresar su fe y profundizar en su vivencia personal, y más del 70% espera que la visita apostólica del Santo Padre a España sirva de altavoz al mensaje de la Iglesia, favorezca la pertenencia a la comunidad creyente y contribuya a difundir la fe cristiana. El coordinador general, les contamos también, adjunto de la visita, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha dedicado su intervención a especificar el aspecto económico de la visita del Santo Padre. En concreto, ha informado de que el gasto estimado ronda los 25 millones de euros. Una cifra que se va a cubrir principalmente gracias a la colaboración de empresas y fundaciones benefactoras, a los recursos propios de la diócesis y la Conferencia Episcopal Española,
que proceden de las aportaciones de los fieles españoles y a pequeños donativos de particulares generosamente han querido colaborar a sostener esta visita apostólica. El coordinador ha especificado que en el caso de Canarias y Cataluña, parte del gasto correrá a cargo de las administraciones públicas. También ha intervenido en esta rueda de prensa el coordinador de comunicación nacional de la visita, Rafael Rubio, que ha ampliado la información de los 3 actos del Santo Padre que tienen mayor carácter nacional, como son la recepción en el Palacio Real, el evento con las Cortes Generales y el encuentro con los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal. Según ha especificado el coordinador de comunicación, el Santo Padre será recibido por sus majestades los reyes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid y a continuación se desplazarán hasta el Palacio Real de Madrid. Allí tendrá lugar la recepción oficial a las 11:30 de la mañana. Este acto comenzará en la Plaza de la Armería del Palacio, donde se realizará la rendición de honores y se interpretarán los himnos. A continuación, sus majestades los reyes, la princesa de Asturias y la infanta doña Sofía mantendrán un encuentro con el Papa León XIV en la Sala Gasparini y pasarán a saludar a las autoridades en el Salón del Trono. Finalmente, habrá un acto institucional en el Salón de Columnas, donde el pontífice y su majestad, el rey Felipe VI, dirigirán unas palabras a los presentes. Por otro lado, Rafael Rubio ha desgranado el acto que tendrá lugar el lunes 8 de junio a las 10:30 de la mañana, siempre hora peninsular, claro está, en el Congreso de los Diputados. Un evento que comenzará con la recepción por parte de los presidentes del Congreso y el Senado y el saludo de presidente del Gobierno, el presidente del Tribunal Constitucional y la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. A continuación, tras la rendición de honores con la interpretación de los signos, el Santo Padre pasará a saludar a los miembros de las mesas de ambas cámaras y a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Finalmente, el evento concluirá con la intervención del pontífice en la sala de sesiones del Congreso de los Diputados ante los parlamentarios e invitados. Justo a continuación, el Papa se desplazará hasta la sede de la Conferencia Episcopal, donde llegará a las 11:30 de la mañana, hora local, y será recibido por el presidente y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, el vicepresidente y arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, y el secretario general de la conferencia, el obispo auxiliar de Toledo, Monseñor Francisco César García Magán. Tras la bienvenida, el Santo Padre pasará a la sala de la plenaria, donde se dirigirá a todos los obispos y posteriormente se reunirá con ellos en el despacho del presidente. Finalmente, el Papa León XIV se detendrá a saludar al personal que trabaja en la Conferencia Episcopal Española. Además, esta rueda de prensa ha contado con representantes del comité organizador en Gran Canaria y en Tenerife. De la información que han dado nos ofrece más detalles nuestra compañera Mónica Martínez, quien ha participado en esta rueda de prensa. Muy buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. Los representantes de la organización de los actos del Papa, que se ha organizado en Canarias, han manifestado su alegría por la visita del Santo Padre y su agradecimiento a todas las personas que han colaborado para hacer que todos los eventos se puedan organizar en un clima de alegría y con la máxima seguridad. La coordinadora del Comité Local de Canarias, Enélida Hernández, ha confirmado que durante la celebración de la Santa Misa estarán presentes las imágenes del Santo Cristo de Telde y la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias. Enélida Hernández ha informado también de que la ceremonia estará acompañada con los cantos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canarias. La coordinadora del Comité Local de Canarias ha comentado que en el encuentro con los migrantes en el muelle de Arguineguín quieren conseguir que este lugar, que en muchas ocasiones se asocia a las muertes de tantos migrantes que no llegan a tierra, se convierta en un lugar de acogida y esperanza para todas aquellas personas que vienen a España para buscar un futuro mejor. En el muelle de Arguineguín hay acreditadas 1.800 familias migrantes que son acompañadas sobre todo por Cáritas.
También durante el acto habrá 4 testimonios de diferentes realidades relacionadas con la migración. Durante el acto, en este muelle, se realizará una ofrenda floral por las personas que no han llegado y el Papa bendecirá un altar en honor a la Virgen del Carmen y una cruz realizada con la madera de las pateras que han llegado a Canarias. En cuanto a los actos que se han organizado en Tenerife, el coordinador del comité local de esta diócesis, el padre Antonio Pérez, ha explicado que recibirán al Santo Padre con el himno de la visita, pero que también con música típica de Canarias y de Perú. Del mismo modo, el padre Antonio Pérez ha comentado que el encuentro con personas migrantes en el centro Raíces será un acto breve pero muy intenso, en el que no solo habrá personas de dicho lugar, sino de otras realidades de la diócesis vinculadas a la acogida e integración de los migrantes, no solo de los que llegan desde África en patera, sino de la migración que llega de América Latina. Sin embargo, y según el coordinador del Comité Local de Tenerife, el evento de mayor complejidad organizativa será la celebración de la Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. En palabras del sacerdote, se ha elegido el lugar de celebración para tener de fondo el Atlántico, que a la vez es lugar de riqueza, pero también de muerte para muchos migrantes. Durante la misa, el padre Antonio Pérez ha informado que estarán presentes las reliquias de los santos canarios y en torno al altar se dispondrán diferentes plantas autóctonas de Canarias. Las ofrendas serán llevadas al altar por 4 personas vestidas con los trajes típicos de las islas del Hierro, La Gomera, Tenerife y La Palma. El padre también ha confirmado que todos los asistentes a la misa podrán estar sentados, para lo cual se van a colocar 35.000 sillas que han conseguido no solo en Canarias, sino de diferentes hermandades y cofradías de Andalucía que han enviado a Tenerife. Pues muchas gracias, Mónica. Y también les contamos que en este viaje el Papa León XIV usará 2 papamóviles y 3 vehículos eléctricos durante su viaje apostólico a España. Uno de ellos ya ha llegado a Madrid desde Roma. Al finalizar la etapa en la capital viajará a Gran Canaria. El segundo llegará desde la ciudad italiana hasta Barcelona, desde donde será trasladado a Tenerife. Efectivos del Ejército del Aire y del Espacio serán los encargados de trasladar los vehículos entre las distintas ciudades, en coordinación con la organización del viaje y los responsables de seguridad del Vaticano. Junto con los papamóviles, el Papa también usará 3 vehículos eléctricos para los actos de dimensiones más reducidos. Uno de ellos ya se ha fabricado en Burgos, otro está siendo modificado directamente en Canarias y el tercero llegará a Barcelona desde Roma. Cambiamos de tema y hablamos ahora de la guerra en Ucrania, donde 13 personas han fallecido y decenas han resultado heridas en uno de los ataques más intensos lanzados por Rusia contra el país en los últimos meses. La ofensiva ha alcanzado varias localidades. El ataque se produjo mediante una combinación de misiles y drones en una andanada nocturna que obligó a activar las alarmas antiaéreas y aumentó la presión sobre los servicios de emergencia. En Dnipro y Kiev se registraron los impactos más graves, con víctimas entre civiles y equipos de rescate, así como cortes de energía y daños en hospitales y viviendas. En los últimos meses, la guerra ha incrementado su intensidad con ataques a gran escala sobre infraestructuras urbanas y redes eléctricas y con tácticas que incorporan despliegues masivos de drones junto a misiles convencionales. La estrategia rusa ha alternado intentos de apoderamiento territorial con bombardeos de largo alcance, mientras Kiev recibe apoyo político y material de Occidente y apuesta por una contraofensiva para recuperar terreno. La nueva andanada refuerza la preocupación internacional por la escalada y su coste humanitario,
para la población civil significa más desplazamientos, inseguridad y destrucción de bienes esenciales, y complica la posibilidad de negociaciones o pausas duraderas en el conflicto. Y ya en nuestro país les contamos que el paro registrado ha descendido en 36.323 personas durante el mes de mayo, situándose en los 2.320.000 desempleados, la cifra más baja para este mes desde el año 2007. Al mismo tiempo, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en casi 232.000 personas, alcanzando también un récord histórico de 22.030.000 trabajadores. La principal explicación de esta bajada del paro es el fuerte impulso de la contratación en el sector servicios, que concentra más de las 3/4 partes del descenso del desempleo. Como ocurre habitualmente en mayo, la proximidad de la temporada turística de verano impulsa la contratación en actividades relacionadas con la hostelería, el comercio, el ocio y los servicios turísticos. Este efecto estacional, especialmente intenso en comunidades con gran peso turístico, ha permitido acelerar la creación de empleo y reducir el número de personas inscritas en las oficinas de empleo. Además, el mercado laboral mantiene una tendencia positiva de fondo, con un aumento sostenido de la afiliación y un crecimiento de la contratación indefinida. Los datos reflejan que la economía sigue generando empleo en un contexto de elevada actividad en los servicios y de preparación para la campaña estival, uno de los periodos de mayor contratación del año en España. Sin embargo, nuestro país sigue manteniendo una tasa de paro elevada en comparación con la media de la Unión Europea, especialmente entre los jóvenes. Noticias de la Iglesia en el mundo. Comenzamos en Bolivia contándoles que el Defensor del Pueblo y la Conferencia Episcopal del país han instado al Gobierno y a los movimientos sociales a abrir un espacio de diálogo ante el aumento de la crisis social que atraviesa la nación. En las últimas semanas se han intensificado las protestas y cortes de carretera que han complicado el suministro de alimentos, combustible y material sanitario hacia zonas de La Paz y la vecina ciudad de El Alto. En un pronunciamiento conjunto dirigido a las autoridades políticas, sectores movilizados, líderes sociales y a toda la población boliviana, el Defensor del Pueblo y los obispos de Bolivia han reafirmado que el diálogo constituye la única vía legítima y eficaz para la resolución de los problemas que nos aquejan. Entre otras cosas, subrayan que la verdadera valentía radica en tener la capacidad de ceder por el bien común. Al mismo tiempo, condenan la utilización de la fuerza y de cualquier forma de intimidación o violencia, advirtiendo de que jamás será un mecanismo propiciador de soluciones reales, sino más bien aseguran un detonante de mayor rencor, odio y división. El mensaje concluye recordando que en este momento Bolivia y su pueblo demandan de sus gobernantes y sectores movilizados la madurez y la sensibilidad necesarias para deponer intereses particulares en favor del bien común. Cambiamos de asunto. El Papa León XIV ha nombrado prefecta del Dicasterio para la Comunicación a María Montserrat Alvarado, actual presidenta y directora de operaciones de la EWTN News. Sucederá a Paolo Ruffini en noviembre. María Montserrat Alvarado nació en Ciudad de México, obtuvo títulos académicos de la Universidad Internacional de Florida y la Universidad George Washington. De 2009 a 2023 ocupó puestos de liderazgo en el Fondo Becket para Libertad Religiosa. Desde 2023 ha desempeñado el cargo de presidenta y directora de operaciones de esta empresa, supervisando plataformas mediáticas internacionales que producen contenido en 7 idiomas a través de televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y redes sociales. María Montserrat Alvarado es la primera mujer no religiosa en ser nombrada prefecta de un dicasterio en la Santa Sede. Ante este nombramiento ha afirmado que, aunque inesperadamente, lo recibe con un sincero deseo de servir al Santo Padre en el inicio de su pontificado.
Y terminamos yéndonos a Roma, donde esta semana se reúnen 40 jóvenes de países afectados por guerras y conflictos, reunidos en torno a la iniciativa del proyecto Oxygen. Su objetivo final es apoyar sus proyectos de paz a largo plazo tras su regreso a casa. El proyecto Oxygen es una iniciativa juvenil dedicada a la sanación, el diálogo y a la construcción de la paz. Las sesiones se extenderán hasta el viernes con vistas al Día Mundial del Refugiado y la visita del Papa León XIV a la isla italiana de Lampedusa el próximo 4 de julio. La cumbre culminará con la participación del grupo en la audiencia general del Papa León XIV. Durante estos días, los asistentes participan en talleres intensivos de construcción de la paz dirigidos por un equipo internacional de académicos, atletas, artistas, emprendedores y otros líderes. El evento cuenta con jóvenes de Ucrania, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Reino Unido y Alemania, también de Italia, Japón, Nigeria, Portugal, España, Sudáfrica y regiones de África Central y Subsahariana, Oriente Medio y Asia. Muchos traen consigo experiencias de vida marcadas por el conflicto, el desplazamiento o la división y una determinación compartida de construir un futuro mejor. Noticias de la Iglesia en España. El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, presidirá esta tarde el acto de clausura de la fase diocesana de la causa de canonización de las siervas de Dios, Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal, junto con Kiko Argüello. Este acto tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Seminario Redentoris Mártir de Madrid, donde Carmen Hernández está enterrada. Contará con la intervención del postulador de esta fase diocesana, Carlos Metola, y Kiko Argüello, que durante más de 50 años colaboró en la evangelización con la sierva de Dios. Como ha informado la Archidiócesis de Madrid, los documentos de la causa se remitirán al Dicasterio para las Causas de los Santos y el proceso continuará su desarrollo en la fase romana. Con esta ocasión, desde este arzobispado han señalado que la contribución de Carmen Hernández fue fundamental para el camino neocatecumenal gracias a sus estudios sobre la renovación del Concilio Vaticano II. Carmen Hernández nació en Olvega, Soria, en 1930. Era la quinta de 9 hermanos y vivió su infancia en Tudela, Navarra. Desde joven desarrolló la vocación misionera. Por voluntad de su padre, en 1948 comienza a estudiar químicas en Madrid y se licenció en 1954. Carmen se integró en las Misioneras de Cristo Jesús, un nuevo instituto religioso en Javier. Mientras se preparaba para ir a la India, el instituto dio un giro limitante para la misión y Carmen vuelve a casa. Entre los años 1963 y 1964 recorre Tierra Santa. A su regreso comienza a trabajar en las barracas de la periferia con la idea de preparar una misión a Bolivia con otros laicos célibes. Allí conoce a Kiko Argüello. Con él descubre la fuerza del misterio pascual y de la predicación del querigma. La confirmación de su itinerario de iniciación cristiana por parte del arzobispo Monseñor Casimiro Morcillo la lleva a colaborar con Kiko en la catequesis por las parroquias. Carmen Hernández falleció el 19 de julio de 2016 en Madrid a los 85 años, tras una larga enfermedad y una vida dedicada con entrega incondicional al servicio del Evangelio tal como lo había deseado desde niña. Su causa de beatificación se abrió el 4 de diciembre de 2022 en un acto celebrado en la Universidad Francisco de Vitoria. Estuvo presidido por el entonces arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, y participó también Kiko Argüello. En su intervención, el cardenal Osoro definió a Carmen Hernández como carismática, apasionada y enamorada de Jesucristo. Y en Cuenca les contamos que ayer celebraron la fiesta de su patrona y alcaldesa de honor, la Virgen de la Luz. Tras el besamanto, el obispo de Cuenca, Monseñor José María Yanguas, presidió la misa mayor y en la iglesia de la Virgen de la Luz a las 7 de la tarde.
Posteriormente tuvo lugar la tradicional ofrenda de flores de los bomberos municipales, encomendando su labor a la protección de la Madre. Seguidamente partió la procesión con la imagen de la Virgen de la Luz, con miles de conquenses que arroparon a su patrona. En esta procesión, la imagen de la Virgen de la Luz recorrió las calles de la ciudad en una jornada que concluyó con el canto de la salve en su templo. Información internacional. Comenzamos contándoles que la frontera entre Israel y el Líbano ha vuelto a convertirse en escenario de intensos enfrentamientos con intercambios de fuego entre el ejército israelí y el grupo chií Hezbollah, desmintiendo en la práctica el anuncio realizado por Donald Trump sobre un supuesto cese inmediato de las hostilidades. Desde la primera hora del día, las fuerzas de defensa de Israel han informado de nuevos lanzamientos de cohetes desde el sur del Líbano, a los que han respondido con bombardeos dirigidos contra posiciones de Hezbollah. Por su parte, el grupo libanés ha reivindicado varias operaciones contra objetivos militares israelíes, en lo que describe como una respuesta continua a las acciones de Israel en la región. Este recrudecimiento de la violencia llega después de que Donald Trump declarara públicamente que existía un acuerdo para detener los combates de forma inmediata, sin detallar los canales diplomáticos ni las garantías de este cumplimiento. Sus palabras generaron confusión en la comunidad internacional y cautela entre los gobiernos implicados, ya que ni Israel ni Hezbollah confirmaron la existencia de tal acuerdo. La comunidad internacional, incluidas Naciones Unidas y la Unión Europea, ha reiterado en las últimas horas su llamamiento a una desescalada inmediata, alertando del riesgo de que el conflicto se amplíe y desestabilice aún más la región. Mientras tanto, la población civil en ambos lados de la frontera continúa siendo la más afectada por la escalada, con desplazamientos, daños de infraestructura y un clima de creciente incertidumbre ante la ausencia de un alto el fuego verificable. Cambiamos de tema y les contamos que la Unión Europea ha iniciado en Zaragoza el ejercicio militar Milex 26, considerado uno de los mayores entrenamientos de defensa comunitarios del año. Las maniobras que se desarrollan en el Centro de Adiestramiento San Gregorio reúnen a unos 2.500 militares de 13 países miembros, de los cuales más de 1.600 son españoles. El objetivo principal es evaluar la capacidad de respuesta de la Fuerza de Despliegue Rápido del bloque ante posibles crisis internacionales y mejorar la coordinación entre los ejércitos europeos. El ejercicio culminará el 18 de junio con una demostración táctica con fuego real. En las maniobras participarán helicópteros, drones, carros de combate Leopard 2A4, vehículos Pizarro y unidades especializadas en inteligencia, guerra electrónica, apoyo sanitario y defensa química, biológica y nuclear. La dirección estratégica corre a cargo de la capacidad militar de planificación y ejecución de la Unión Europea desde Bruselas, mientras que España lidera sobre el terreno el grupo de combate europeo desplegado para estas operaciones. Y terminamos la información internacional en Italia contándoles que un terremoto de magnitud 6,2 ha sacudido la costa de Calabria en el sur de Italia y fue percibido en amplias zonas del país desde la región de Lazio hasta Sicilia. El seísmo tuvo su epicentro en el mar Tirreno, a unos 20 kilómetros de la costa noroeste calabresa, cerca de Amantea, y se produjo, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, a una profundidad aproximada de 250 kilómetros. A pesar de su intensidad, las autoridades italianas no han reportado daños materiales ni víctimas. La gran profundidad del hipocentro redujo significativamente el impacto en superficie, aunque el temblor se sintió en numerosas localidades del sur del país, incluidas Nápoles y varias zonas de Calabria, Basilicata, Apulia y Sicilia.
Los servicios de protección civil y los bomberos realizaron comprobaciones preventivas en las áreas más cercanas al epicentro, mientras los expertos atribuyen el fenómeno al proceso de subducción de la litosfera jónica bajo Calabria, característico de esta zona del mar Tirreno. Información nacional. Desde ayer, 1 de junio, el IVA de la electricidad y el gas vuelve al tipo general del 21%, después de varios meses reducido al 10%, como parte de las medidas aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la crisis energética. Además, el impuesto especial sobre la electricidad recupera también su tipo habitual del 5,11 frente al 0,5 aplicado hasta ahora. La decisión se produce tras la moderación de los precios energéticos y de la inflación, circunstancias que activaban la reiterada automática de estas ayudas fiscales. El cambio tendrá un efecto directo en los bolsillos de los consumidores. Las estimaciones apuntan a que una factura media de la luz podría aumentar entre 7 y 10 euros al mes, mientras que el impacto en el gas será más moderado, aunque también supondrá un incremento para los hogares que utilizan este suministro. La subida llega además a las puertas del verano, cuando aumenta el consumo eléctrico por el uso del aire acondicionado y otros sistemas de refrigeración. Aunque el Gobierno justifica la retirada de las ayudas por la mejora de los precios energéticos, muchas asociaciones de consumidores recuerdan que la energía sigue siendo un gasto esencial y que el regreso al IVA del 21% llega en un contexto de fuerte presión sobre la economía doméstica. Seguimos hablando de economía, ya que les contamos que el precio medio de los hoteles en Madrid se ha disparado hasta los 637 euros por noche durante el primer fin de semana de junio, coincidiendo con la visita del Papa León XIV y los conciertos del artista Bad Bunny en la capital. Según datos de la Asociación Empresarial Hostelera de Madrid y herramientas de análisis de tarifas del sector, esta coincidencia de grandes eventos ha provocado un aumento de la demanda turística que ha elevado los precios un 31% respecto al año anterior. El incremento no solo afecta a estancias de una noche. En el caso de reservas de 3 noches, el precio medio de una habitación doble puede alcanzar los 3.800 euros, lo que supone un aumento del 141 en comparación interanual. Pese a la subida de precios, los hoteles no están completamente llenos. Las previsiones apuntan a una ocupación cercana al 82% de la Comunidad de Madrid. Además del impacto de los hoteles, se espera un fuerte aumento del consumo en restauración, transporte y ocio, consolidando uno de los periodos de mayor actividad turística del año en la capital. Y terminamos hablando del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sigue adelante tras la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de descartar la nulidad de la causa, aunque el tribunal ha reiterado de la acusación. Se ha retirado de la acusación de delito de aceptación del nombramiento ilegal al considerar que ha prescrito. Este delito leve, que podía comportar una multa de más de 32.000 euros, se refería al puesto de trabajo de David Sánchez, que consiguió en la Diputación de Badajoz en 2017, y su prescripción deja al hermano del presidente sin responsabilidad penal por este concepto concreto. No obstante, el proceso judicial continúa con los 2 delitos restantes, tráfico de influencias y prevaricación administrativa, por los que David Sánchez se enfrenta hasta 3 años de prisión. La Sala también ha decidido no juzgar a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, por la contratación de Luis Carrero, ex asesor de Moncloa y amigo de David Sánchez en la institución extremeña. Las defensas habían planteado cuestiones de nulidad que han sido rechazadas por los magistrados, por lo que el juicio se reanudó ayer con la celebración de las primeras sesiones de fondo.
Información deportiva. Y comenzamos hoy hablando de baloncesto 3x3. La selección española masculina inició ayer la Copa del Mundo, que se celebra hasta el próximo domingo en Varsovia, en la que defiende el título. Nuestro país debutó con victoria ante Australia por 21-12 y perdió su segundo encuentro con Serbia por 12-16. El cuarteto español está formado por Carlos Martínez, Guim Espósito, Diego de Blas e Iván Aurreochea. España cerrará mañana la fase del grupo frente a Austria y Madagascar. Por otra parte, la primera división del fútbol español ha cerrado la temporada 25-26 con un nuevo récord histórico de asistencia a los estadios. Casi 11,7 millones de espectadores han acudido a ver los partidos, lo que supone un 4,2% más que en la campaña anterior. Además, se ha registrado la asistencia media más alta desde 2015, con 31.018 espectadores, a pesar de que algunos estadios han sufrido limitaciones de aforo, como el Camp Nou o Balaídos. Noticias autonómicas. Y nos trasladamos a continuación hasta Baleares para contarles las noticias más destacadas y comenzamos contándoles que el paro baja en mayo en Baleares casi un 4%. Nos amplía estas y otras noticias nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 939 personas en mayo en Baleares en relación al mes anterior, un 3,8%, y en 1.752 personas en relación al mes de mayo del año pasado. Y se sitúa en los 23.607 parados, según datos publicados hoy martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por otra parte, Baleares gana más de 48.000 afiliados en mayo, registrando 653.823 afiliados a la Seguridad Social. 542.285 cotizantes pertenecen al régimen general. Además, hay 108.334 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.205 en el de trabajadores de la mar. En otro orden de cosas, un total de 4.950 alumnos de los centros educativos de Baleares comienzan hoy martes la prueba de acceso a la universidad, que se lleva a cabo hasta este próximo jueves en 9 puntos de las islas con 98 aulas. La convocatoria de este año viene marcada por el uso por primera vez de detectores de radiofrecuencia para identificar la presencia de dispositivos electrónicos no autorizados durante los exámenes. Por islas, Mallorca cuenta con 4.000 matriculados, Menorca 451, Ibiza 476 y Formentera 18. Según ha informado la Universidad de las Islas Baleares, este año se presentan 90 alumnos más que en 2025. Los exámenes se realizan de forma simultánea en las 4 islas. En concreto, hay un punto de examen en Ibiza, 2 en Menorca, 1 en Formentera y 4 en Mallorca, además del campus de la universidad. Los resultados provisionales estarán disponibles el día 10 de junio a través del servicio digital de la universidad. Asimismo, la convocatoria extraordinaria de las pruebas se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio. También les contamos que el Servicio de Salud de las Islas Baleares ha anunciado la contratación de más de 1.300 enfermeras y técnicos de cuidados. Cuéntanos, Pedro. El Servicio de Salud de las Islas Baleares prevé incorporar este verano 720 profesionales de enfermería y 584 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería para cubrir las vacaciones del personal sanitario durante la temporada estival, que abarca de junio a septiembre, según ha detallado la Consejería de Salud. En total, más de 1.300 profesionales se distribuirán entre las distintas islas y niveles asistenciales para garantizar que ni la atención primaria ni la hospitalaria se vean comprometidas durante los meses de mayor presión turística.
Y cambiando de tercio, un total de 393 personas inmigrantes fueron interceptadas o rescatadas en Baleares entre el jueves 28 y el domingo 31 de mayo, en una nueva oleada de llegadas por vía marítima que afectó principalmente a Formentera, Cabrera, Mallorca e Ibiza. Según la información facilitada por la Guardia Civil, durante esos 4 días se registraron al menos 23 actuaciones relacionadas con la llegada de embarcaciones tanto en línea de costa como en aguas próximas al archipiélago. En los dispositivos participaron efectivos de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, patrullas fiscales y de fronteras y policías locales de distintos municipios. Y una noticia para recordar. La consejera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha asistido a la inauguración de la ampliación y reforma del Centro de Tratamiento Integral de Proyecto Hombre en Menorca, donde se presta atención a personas con adicciones. El acto ha contado con la asistencia del presidente ejecutivo de Proyecto Hombre, Jesús Muyor, y representantes del Consell Insular y de los ayuntamientos de Menorca. En el acto, en el cual se ha conmemorado también el 32º aniversario de la llegada del Proyecto Hombre a Menorca, la consejera ha reiterado su compromiso con la entidad, con la cual la consejería tiene vigente un convenio singular con el que se financian 285 plazas del Proyecto Hombre en todas las islas a través de los centros de tratamiento integral de Menorca, Ibiza, Inca, Manacor y de la sede de la entidad en Palma. Este convenio de 16.678.000 euros para el quinquenio que finaliza el próximo 2027 está destinado a la prestación de acompañamiento, valoración, orientación y apoyo para la integración social de personas con un diagnóstico de salud mental vinculado a adicciones. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien. Muchísimas gracias, Pedro, por tu información y terminamos el programa con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos despejados en la mayor parte de nuestra geografía, pero con la posibilidad de tormentas en Pirineos, Cataluña y la Comunidad Valenciana, y no se descarta que algunas de estas tormentas tengan fuerte intensidad. También se esperan precipitaciones, pero más débiles en puntos del Cantábrico. El viento soplará con fuerza en Pirineos, sistemas montañosos del centro y en Canarias, y las temperaturas mínimas seguirán en su misma línea, mientras que las máximas bajarán un poquito. Y mañana miércoles esperamos unos cielos poco nubosos o despejados en casi toda la geografía española. El viento soplará con fuerza en todas las costas españolas y en el sistema ibérico. Por otro lado, las temperaturas mínimas podrían descender levemente, mientras que las máximas se mantendrán a las parecidas a las del día de hoy. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Juan Manuel González y en los micrófonos Rafael Delgado y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.